Y esta noche se firmará el acuerdo comercial entre Ecuador y China. Nuestro compañero Lautaro Andrade se encuentra allí en el Hotel Marriott, aquí en el norte de Quito, donde se está realizando precisamente a estas horas el evento. Lautaro, te escuchamos y te vemos. Buenas noches, Byron, amigos televidentes, Radio Escuchas. Nos encontramos a pocos minutos de que empiece el evento para la firma del acuerdo comercial entre Ecuador y China, que por cierto, lo hemos dicho ya, es simultáneo desde Quito y en Beijing también. A mis espaldas se encuentra la puerta de ingreso por donde van a llegar las autoridades, como el canciller Gustavo Manrique, el ministro de Producción Julio José Prado, también diferentes representantes de gremios y del sector empresarial ecuatoriano, de la Cámara de Comercio, de la Cámara Ecuatoriano-China, quienes van a ser asistentes y presentes de este importante acuerdo, como lo han mencionado, porque permitirá la exportación de varios productos nacionales hacia el gigante asiático y será también el tercero que podamos ya finalizar en buscas de poder tener más Ecuador en el mundo, como nos han mencionado las autoridades. Y a propósito del evento que está a pocos minutos de iniciar, tenemos preparado un reportaje para que usted conozca la importancia de lo que se va a conseguir con esta firma del TLC. Bueno, les pedimos disculpas, estamos atravesando por un problema técnico. Más adelante tendremos una nueva conexión con Lautaro Andrade y el completo informe. Vamos a continuar. Beneficiar a un sector de la clase media es el objetivo de la reforma tributaria que prepara el gobierno. Aunque no se conoce en detalle, el ministro de Economía adelantó que se revisará el techo de los gastos personales a ser deducidos en el impuesto a la renta. Ya lo aseguraba el ministro de Economía, Pablo Arosemena, en qué consiste y cómo se plantearía la nueva reforma. Sería una reducción de la carga impositiva a la baja, pero además la deducción de gastos personales podría volver a los 15.500 anuales, que era el techo en el 2021. Se tratará de un alivio para el bolsillo de la familia ecuatoriana, especialmente de la clase media. No es un retroceder, no es un volver, es un avanzar, es evolucionar. Con el padre de familia que tiene varias cargas de familias, o en las familias donde hay personas con discapacidad, enfermedades raras catastróficas, se tiene una consideración, una sensibilidad especial, y eso se lo va a poder presentar. Unos 200 millones de dólares podría disminuir los ingresos fiscales, pero son aproximados, dice. Una propuesta de reforma tributaria para que estemos todos de acuerdo y tengamos la posibilidad de que esa reforma tributaria pase para que sea en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero para los expertos financieros, esta reforma beneficiaría a un pequeño grupo que está por encima de los $2.000 mensuales, según el director de Cordes, José Hidalgo. El alivio lo sentirían justamente esos sectores de altos ingresos que ganan más de $2.000 mensuales. Ahora bien, los cambios, como usted bien señala y adelantado el ministro Arosemena o otros voceros del gobierno, implicaría regresar a valores de gastos deducibles bastante más altos que los que tenemos en la actualidad, para pensar en que las deducciones de gastos personales no sean iguales para una persona sin cargas familiares que para una persona con cargas familiares. Eso sí, dice, rescata que el gobierno haya logrado disminuir de manera drástica el déficit fiscal no visto en los últimos 20 años. El déficit de presupuesto del Estado se redujo a más o menos 1.800 millones, ¿sí? Que fue el déficit más bajo desde que tenemos información fiscal comparable, es decir, desde 2013. Aún hay que esperar el texto original de la reforma cuando vaya a la Asamblea. Byron Galarza, Noticias 7. Transcurren los tiempos para que se convoque al Pleno y así continuar con el juicio político en contra del primer mandatario. Desde el oficialismo se han pronunciado al respecto. Las reacciones por la decisión del Pleno de la Asamblea de continuar con el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso continúan. El primero en manifestar su inconformidad fue el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. A través de su cuenta de Twitter afirmó que es un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, por su parte, piensa lo mismo. Se lleva adelante un juicio que esté establecido en el número de votos, no en las razones ni en la prueba. No pudieron demostrar las pruebas con las cuales supuestamente le acusan de una omisión por peculado.
y confirmó. ¿Se sabe entonces si el presidente sí acudirá al Pleno del Legislativo para su defensa? Sí, es el caso, por supuesto. El presidente lo ha dicho en varias ocasiones, que acudirá para poder, además de por medio, la verdad al Ecuador. Andrés Ortiz, abogado experto en Derecho Administrativo, advierte que si la Corte revisa el procedimiento, puede haber incluso sanciones. Si la Corte llega a entender y a examinar que se ha incumplido el fallo o su informe de admisibilidad de juicio político, no solamente que mi criterio puede anular la decisión, sino que además pudiera, como en efecto lo ha hecho ya en 2 casos anteriores, destituir a aquellos asambleístas que la Corte llegase a determinar a través de las votaciones y a través de las actas de la Asamblea que han incumplido flagrantemente con el mandato por ella dispuesto. Ya en lo político, desde el oficialismo se analiza qué acciones tomar. Estamos en el análisis de las acciones. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional no se ha pronunciado en las últimas horas. Lo que sí había adelantado es que se seguirán los tiempos que dictamina el artículo 92 de la Ley de la Función Legislativa, que dice: el presidente de la Asamblea, en un plazo máximo de 3 días, dispondrá a través de Secretaría General la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión, el presidente de la Asamblea, en el plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso. Andrea Orbe, Noticias 7. Una reforma a la Constitución que permitiría el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en el combate de ciertos delitos graves fue aprobada por la Comisión de Enmiendas Constitucionales. El Pleno deberá dar paso a que el Ejecutivo la vete total o parcialmente. Contamos de qué se trata a continuación. Por unanimidad, la Comisión de Reformas y Enmiendas Constitucionales y Estructura del Estado de la Asamblea aprobó las reformas en el artículo 158 de forma parcial a la participación de Fuerzas Armadas en el apoyo a la policía en el combate al crimen organizado. El comandante general de policía para que vaya primero al presidente de la República y él a su vez convoque al COSEPE y de esa manera, de manera motivada y un análisis profundo, este decreto, ¿no? Donde va a ir con el tiempo, con el lugar y en qué delitos: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o delitos asociados. El presidente, mediante decreto, según esta reforma, podría definir los tiempos, plazos y lugares donde los militares, en coordinación con la policía, puedan actuar en el uso de la fuerza. El comandante general de policía es el que está en territorio y él es el que activa y el que pide el apoyo en tal territorio o a lo mejor en alguna provincia, de acuerdo a lo que ellos necesitan que las Fuerzas Armadas les apoyen. Es la policía, y como ya lo dice la Constitución, son los encargados de la seguridad interna del país. Ellos son los que emiten esa alerta para recibir el apoyo. Militares aquí lo que no pueden ir a lo mejor a poder ayudar es a lo mejor en la delincuencia común. Aquí está clarísimo: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y delitos asociados. Esta reforma parcial, dice el asambleísta, deberá ser aprobada por el Pleno y remitido al Ejecutivo para que a su vez disponga el veto total o parcial, y de allí deberá haber un tiempo en su aplicación. Ojo, no es enmienda, es reforma parcial. Tiene que conocer el Pleno y si el Pleno aprueba, pues habrá 45 días ya para el referéndum, como manda la norma. Byron Galarza, Noticias 7. Abel Muñoz, alcalde de Quito electo, el proceso de transición no se ha transparentado al 100% y la situación económica del municipio capitalino no sería la más óptima. El nuevo burgomaestre además se refirió a otros temas. Este 14 de mayo, Pavel Muñoz asumirá la alcaldía de Quito. Sin embargo, asegura no estar conforme con el proceso de transición y la información entregada por el alcalde saliente Santiago Guarderas. 68 entidades tiene el municipio de Quito, 41 reuniones hemos tenido para verificar qué es lo que pasa con 41 de esas 68 entidades. Entienden ustedes que faltan algunas y donde alguna de esa información es relevante. Situación económica del municipio. Al 30 de abril, de los 962 millones de dólares de planta central para este año, solamente se nos está dejando disponibles 375 millones de dólares. Con la información que hemos ido revisando, estamos hablando de que no vemos más de 200 millones de dólares para poder hacer obra en estos meses que quedan.
contratos de última hora. Si estaban planificados y se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. Metro de Quito. Tenemos las dos opciones, o parar toda la actividad y dedicarnos tiempo completo a terminar de afinar los detalles, o seguir en el modelo actual, que es mantener estas pruebas, porque yo quiero que lo llamemos así. Lo que sí tengo claro es que para mí el Metro de Quito no podrá ser inaugurado plenamente más allá del último trimestre de este año. Movilidad. La mayoría de la opinión ciudadana va para que el pico y placa sea de todo el día. Pero al mismo tiempo debemos considerar que en algunos casos alguien tiene una emergencia que tiene que ser atendida en ese día. Por lo tanto, podemos trabajar un mecanismo donde avancemos a todo el día, pero se puede habilitar con un cobro o un pago de parte del ciudadano, es decir, por tal emergencia, el martes que me toca a mí la restricción total, sí puedo salir. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto también es una cosa que alimenta los recursos para una movilidad sostenible. Además, señaló que no dudará en depurar a malos funcionarios que acepten coimas en el municipio de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Y faltando pocos días para su posesión, el alcalde electo Pavel Muñoz presentó a su equipo de trabajo para los próximos 4 años. Pavel Muñoz ya tiene listo su equipo de trabajo que estará al frente de las secretarías del Cabildo. Es así que Cristian Cruz será administrador general. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos. Andrés Segovia será el procurador general del municipio. María Sol Ruilova será la secretaria de Salud. Diego Martínez estará al frente de la Secretaría de Planificación. María Belén Proaño será la secretaria de Inclusión Social. José Morales será el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, mientras que María Isabel Salvador se encargará de la Secretaría de Educación. Santiago Sandoval será el nuevo secretario de Ambiente. Alexandra Álava se encargará de la Secretaría de Tecnología de la Información, mientras que Santiago Aguilar será el nuevo secretario de Comunicación. Valeria Coronel estará al frente de la Secretaría de Cultura. Alex Pérez de la Secretaría de Movilidad. Paulina Prócer de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad y Karina Vance estará al frente de la Secretaría de Coordinación Territorial. El alcalde electo también anunció cambios en las gerencias del Metro de Quito, MGIRS, EMAPS y otras empresas municipales. Edison Saavedra, Noticias 7. Tras 10 años de espera, la Corte Constitucional ha aprobado la consulta popular impulsada por el colectivo Yas Unidos, que busca preguntar a los ecuatorianos si deseamos o no que continúe la explotación petrolera en el campo Yasuní-ITT. 10 años fue el tiempo que tardó en aprobarse la consulta popular, impulsada por Yas Unidos. En 2013 se planteó la pregunta y recolectó las firmas necesarias para llevarla a las urnas. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Donde la ciudadanía tendrá que contestar sí, si está de acuerdo, o no, en el caso contrario. Pedro Bermeo, vocero del colectivo, explica que durante esta década se dieron largas y trabas a su proceso. 207 días para emitir este dictamen de constitucionalidad de la pregunta del colectivo Yas Unidos. Esto es casi 7 veces más de lo que ha tardado en otros procesos de consulta popular. La iniciativa, como ustedes saben, se presentó primero en el 2013 a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional nos mandó a recoger primero las firmas y luego de un proceso fraudulento el Consejo Nacional Electoral anuló el 60% de las firmas, principalmente por cuestiones de forma y no de fondo. Ahora se tiene 75 días para que esta pregunta llegue a las urnas. En caso de ganar el sí, la Corte Constitucional determinó que las concesiones que se encuentran actualmente en el territorio del Bloque 43 tienen el plazo de 1 año para la ejecución de lo planteado. Alicia Cahuilla es representante de la mujer de la Conalle y habitante del Yasuní. Manifestó que desde hace varias décadas la explotación petrolera en el territorio les afecta directamente a su calidad de vida. La selva, la medicina, la farmacia, las frutas y verduras. Nosotros tenemos como un mercado y no queremos perder ese mercado. Además, el docente de la Universidad Andina, Carlos Larrea, explica que el Ecuador tiene otras posibilidades económicas que podrían reemplazar a las del crudo explotado en este bloque. No están contabilizadas por el Banco Central, pero internacionalmente se conoce muy bien. Por ejemplo, los ingresos por actividades turísticas en el Ecuador, donde el turismo de naturaleza es enormemente prioritario.
representan el tercero o cuarto rubro más importante de las exportaciones del país. El Banco Central no los contabiliza porque solo reporta exportaciones de bienes. Manuela Bedón, Noticias 7. La policía rescató a un ciudadano alemán que fue secuestrado en el noroeste de Guayaquil. Los delincuentes exigían a su familia $100.000 para liberarlo. El secuestro ocurrió cuando el extranjero circulaba por la entrada de la 8. En el sitio no hubo detenidos porque, según la policía, los delincuentes habían ido a otro lugar a continuar con las llamadas extorsivas. Noticias del mundo a horas de que acabe el llamado Título 42. Continúa el flujo migratorio a lo largo de toda la frontera sur entre Estados Unidos y México. Los migrantes consideran que sí deben o no entregarse en la zona de El Paso. Esto es en Texas. La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto. Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar extremadamente durante la noche. Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los migrantes cruzan engañados por los traficantes. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el Título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos. Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Sonoita y fueron deportados por el Título 42. Dijeron que fueron engañados y amenazados por los coyotes. A la vez de cruzar a México ya nos pedían más dinero, nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían. Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo, cuando termine el Título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Paula Díaz, Voz de América. A esta hora volvemos a conectar con Lautaro Andrade, que se encuentra en el Hotel Marriott. Lautaro, nuevamente contigo. Aprovechando que ya estamos a pocos instantes de la firma, tenemos aquí al ministro de Producción, Julio José Prado. Ministro, ¿qué expectativas tenemos de este TLC con China? A ver, este TLC es el más importante de la historia del Ecuador porque accedemos a un mercado, el más grande del mundo en el punto de vista de consumo, de 1.400 millones de consumidores. Tenemos un potencial de crecimiento de las exportaciones de cerca de $3.000 millones solamente con este acuerdo comercial. Y sobre todo, logramos un acuerdo comercial con el cual es nuestro principal socio comercial en este momento. Del lado de las importaciones, traer productos para la industria, bienes de capital, materias primas mucho más baratas y para el consumidor tecnología, insumos y aparatos a mejor precio. Así que esa es la expectativa. ¿Productos no tradicionales que vamos a poder exportar ahora? Sí, totalmente. Productos tradicionales, el banano, el camarón, las frutas, evidentemente entrarán con menor arancel a China. Pero también productos como la pitahaya, arándanos, quinoa, van a tener 0% de arancel para ingreso en ese mercado. Muy bien. Le agradecemos entonces al ministro de Producción. Byron, seguimos con ustedes y en unos pocos minutos nos volveremos a conectar para mostrarles ya cómo ha sido la firma y el evento que continuará. Por cierto, hubo un cambio a las 19 horas, tenía que iniciar, sin embargo a las 20:30 será la suscripción como tal y luego un conversatorio en el que va a participar el presidente Guillermo Lasso. Seguimos con ustedes en estudios. Lautaro Andrade desde el Hotel Marriott con la firma previa al acuerdo comercial con China. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Continuamos con más información. Un tribunal de justicia de Manabí ratificó como inocente a uno de los presuntos violadores de la modelo Naomi Arsentales, hecho que habría ocurrido 4 meses antes de que la hallaran sin vida en Manta. La Fiscalía apelará el fallo judicial. Naomi Arsentales era una modelo manabita que se convirtió en noticia por el femicidio del que habría sido víctima en diciembre del 2021. Según su familia, el autor habría sido su pareja, un fiscal de Manabí. Sin embargo, este no es el único delito contra la joven, pues en agosto de ese año, es decir, 4 meses antes de su muerte, Arsentales denunció una violación por parte de 2 empresarios.
Por coincidencia, el hecho habría sucedido en la misma zona donde murió tiempo después, pero en este caso no se inculpó a su novio, sino a los quevedeños Sixto M. y Javier Eduardo C. Sin embargo, en mayo del 2022, Javier Eduardo fue absuelto y este 10 de mayo del 2023, un tribunal ratificó que no tuvo participación en el delito. Ante esto, la Fiscalía se opuso al dictamen e informó que apelará a la decisión. Pero eso no es todo, porque del primer caso mencionado, el de femicidio, tampoco se visualizan mayores progresos en el proceso penal y el presunto femicida continúa trabajando como servidor de la Fiscalía. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ya a esta hora de la noche nos conectamos con el domicilio de la madre de la chica Naomi Arsentales, la señora Sara Sabando. Señora Sabando, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por su invitación. Soy Sara Sabando, mamá de Naomi Arsentales. Saludos para todas las personas que me han apoyado. Gracias a usted, señora, por conectarnos a esta hora. Me gustaría saber en qué etapa está el caso del señor Izquierdo, porque entiendo que el señor continúa trabajando como funcionario de la Fiscalía. Lo nuestro sigue avanzando. Hicimos la última pericia, solo estamos esperando que Fiscalía nos dé ya la información de que le van a formular cargos. Estamos esperando respuestas y resultados de ellos, porque hicimos todo ya las diligencias, ya todo depende de ellos. ¿Por qué ha demorado tanto el caso, señora? Porque llevamos a prácticamente 16 meses. ¿Qué le han dicho, bueno, su abogado me imagino, pero qué le han dicho las autoridades del juzgado o la Fiscalía? La verdad es que nosotros también estamos a la misma espera, los mismos resultados. No sabemos realmente por qué esto se ha dilatado tanto. Hemos trabajado, mi abogado y yo, en todo lo que sea posible, investigando en todo, pedimos todas las diligencias, se retrasan un poco, pero siempre estoy allí para que nos den todo lo que realmente necesitamos. Señora, ¿y usted como madre de Naomi y su abogado están completamente seguros que el señor Izquierdo tuvo que ver en la muerte de su hija? A mí no me quepa la menor duda, la verdad, desde el inicio, desde cómo encontré yo a mi hija y hasta el momento de las diferencias de que han habido las autopsias, realmente para mí no me quepa la menor duda y a mi abogado tampoco. ¿Le sorprende que la Fiscalía lo tenga aún en funciones y precisamente en Manabí? A todos nos sorprende realmente eso. No me parece justo solo el hecho de que a mi hija ese hombre me la haya maltratado y tenemos pruebas que se hicieron virales donde él la maltrata físicamente y obviamente se nota que la insulta, o sea, verbalmente. He encontrado mensajes donde él también le hace mucho maltrato verbalmente y físicamente. Ahora, luego de todo este tiempo que ha transcurrido, ¿le da la sensación a usted que en la Fiscalía puede haber lo que se llama juez y parte, ¿no? Es decir, cómo un fiscal de la propia jurisdicción va a juzgarle al señor Izquierdo? En algún momento se pidió que se trate el caso aquí en Quito, pero no sé si eso prosperó. Sí, el caso está allá en Quito, el de femicidio, pero no entiendo hasta el momento por qué se están atrasando o qué realmente lo que espera Fiscalía para que ya este presunto femicida le hagan formulación de cargo. Tenemos el tema del maltrato. Este hombre aparte tiene otros delitos de violación, de intimidación y muchos más que él ya ha borrado en el sistema. Es una persona que es totalmente agresiva, no entiendo por qué está en el cargo que está. ¿Qué mensaje le dejaría? No sé cómo se maneja el sistema. ¿Qué mensaje le dejaría usted como madre de una víctima, en este caso de femicidio, no solamente a los jueces, sino a la fiscal general y a los fiscales que tienen que ver en este tema? ¿Cuál es su mensaje final? El mensaje para todas las personas es que realmente somos humanos y que tienen que ser transparentes en la vida, porque la vida no es nuestra, la juventud tampoco, y todas las personas enfermamos, y el único dueño de todo es Dios.
y él nunca en la vida se olvida de nada y el karma existe. La justicia divina existe. Todos tenemos que obrar bien para que nos vaya bien en la vida. Señora Sara Sabando, le quiero agradecer, muy gentil por este espacio. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. La señora Sara Sabando, madre de Naomi Arcentales. 19:47. Seguimos, María Mercedes. En el cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas detuvieron a uno de los líderes criminales del grupo de delincuencia organizada con mayor presencia en el lugar. La Fiscalía los acusa de delitos como secuestro con muerte. El domingo le llegó una alerta a la Policía Nacional. 2 personas habían sido secuestradas en el malecón de Atacames. Uno logró escapar y denunció que 14 hombres se llevaron a su amigo a la fuerza. La UNACE se activó junto a las Fuerzas Armadas para ir tras la pista de los secuestradores. Se logró varias evidencias, como esto es el allanamiento a 4 domicilios, donde como resultado se obtuvo la detención de uno de los cabecillas de una banda organizada que funciona aquí en la ciudad de Atacames. El sujeto capturado es Luis Hugo NQ, apodado en el bajo mundo como el comandante Pullas, y junto a él había una serie de evidencias como armas de fuego, droga y panfletos. Donde se demostraba que este ciudadano realizaba extorsión en los diferentes locales de este cantón. El comandante Pullas y su grupo exigían $3,000 a la madre del secuestrado para su liberación. Lamentablemente, como resultado de ese secuestro, hay la muerte de un ciudadano. La víctima fue decapitada, motivo por el que el aprehendido recibió cargos por secuestro con resultado de muerte. Pero su captura también es un golpe al grupo de delincuencia organizada que opera en la Provincia Verde. Esta acción conjunta entre Fuerzas Armadas y del Orden se replica en otros sitios del Ecuador, como en Santo Domingo de los Táchiras, donde este miércoles atraparon a alias Viejo Will, miembro de otra conocida banda del país. Lautaro Andrade, Noticias 7. En otros temas, se ratificó la sentencia de 10 años de cárcel por enriquecimiento ilícito en contra de Carlos Pareja Yanuseli. La decisión la tomó por unanimidad el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Byron Guillén. El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, mediante la apelación, buscaba revertir la sentencia de primera instancia dictada en el 2018, donde además de los 10 años de cárcel se le habría dictado una multa de 40 salarios básicos unificados y una reparación integral a favor del Estado por $807,000. La Fiscalía acusó a Pareja Yanuseli de un incremento injustificado en su patrimonio de $1.2 millones, producto de las funciones que se desempeñó tanto en la estatal petrolera como frente al Ministerio de Hidrocarburos entre el año 2012 y 2016. Alias Capaya suma 5 sentencias de condenas en delitos como tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita, peculado y enriquecimiento ilícito. Y ahora la estación Morán Valverde del Metro de Quito en el sur cerró temporalmente sus operaciones por el comportamiento de una ciudadana que se saltó la fila y luego incitó al resto de usuarios a entrar a la fuerza evadiendo el pago. Las cámaras de seguridad registraron la actitud de la señora, quien exhortaba a otras personas a ingresar directamente por la zona de validación sin cancelar los 45 centavos del pasaje. Esto provocó caos, pues las filas se rompieron y se registró desorden en la estación. El Metro de Quito informó que está en proceso de identificación de la ciudadana para tomar las acciones legales correspondientes por esta conducta que perjudicó la movilidad de decenas de pasajeros.